¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a un domingo de impulso. Hoy es el domingo de impulso número 12. Nada, como siempre, deciros que súper emocionado, agradecido de que estéis todos viendo estos vídeos y sobre todo que os estén ayudando, que es de lo que se trata. Ya durante todas las semanas, o sea, hemos estado durante 11 semanas pues trabajando en este libro de Tony Robbins. Os lo digo por si queréis leerlo, queréis pegarle un repaso en algún momento. Se llama Poder sin Límites y que espero que os ayude. Ya sabéis que tenéis recursos gratuitos en la descripción del vídeo que tengo en YouTube. Tenéis una guía de entrenamiento, que es una rutina de entrenamiento para hacer en casa, 30 desayunos saludables y algo más que tengo que deciros. Bueno, nada más que lo tenéis ahí. Y luego también que os suscribáis al canal de YouTube si os mola el contenido y si realmente os gusta. Vamos con la segunda parte del capítulo de cómo dominar la mente y cómo dominar el cerebro. Ya durante la semana pasada pues os expliqué la técnica concreta, ¿no? Cómo hacíamos para coger ese evento traumático, ponerlo en blanco y negro, poner esa imagen en nuestra mente, verla desde afuera y cambiar un poco el estado fisiológico. Bueno, lo puedes ver en el impulso número 11, no voy a redundar en ello, pero hoy vamos a ahondar, o sea, ahondar o entrar mucho más en esa técnica concreta, ¿sí? Entonces, como siempre, empezamos con una frase. La frase del día de hoy es nada es tan bueno ni tan malo, es el pensamiento el que lo hace tal. Y la frase es de William Shakespeare. Os doy un saludo a Patricia y un saludo a Minerva que están hoy aquí en la sesión de impulso. Vamos a por ello. Bueno, te dice, ¿recuerdas que en el capítulo primero hablábamos sobre la mercancía de los reyes? El rey tenía el privilegio de disponer de su reino. Pues bien, el reino, tu reino, es tu cerebro. Lo mismo que el rey gobierna un reino, tú puedes gobernar el tuyo, siempre que para ello empieces a asumir el control de lo que representa unas experiencias para ti en tu vida. En los capítulos anteriores hablábamos de que hay experiencias en la vida, buenas o malas, sobre todo las malas, tendemos a representárnoslas internamente de una forma muy negativa o extremadamente catastrófica. Como por ejemplo, algo que os ha pasado en algún momento de vuestra vida, habéis tenido una ruptura amorosa y al principio parecía algo que era como súper malo, os lo representabais internamente como algo que os dolía muchísimo, pero al cabo del tiempo habéis dicho, joder, ¿y yo por qué lloraba por esta persona? Si es una tontería. No, pues al final era tu cerebro el que se hacía una representación interna de ese hecho en ese momento, le afligía mucho, pero era por cómo tú te vendías a ti mismo esa ruptura. Eso ya lo hemos hablado en los anteriores, ¿no? Y dice, todas las submodalidades que hemos estudiado le dicen al cerebro lo que debe percibir. Vale, ¿qué eran las submodalidades? Las submodalidades eran lo que nosotros percibimos. ¿A través de qué percibimos? De los sentidos, a través de la vista, a través del oído y a través del tacto de lo que sentimos. Esas son las submodalidades. Y luego a partir de ahí había un montón de cosas dentro de nuestro cerebro que ya he explicado también en las otras clases. Recuerda que en realidad no sabemos lo que es la vida, sino lo que representa la vida para nosotros. Vuelvo a leerlo. Recuerda que en realidad no sabemos lo que es la vida, sino lo que representa la vida para nosotros. Es decir, hay para personas que la vida simplemente se representa por un trabajo. Oye, tengo este trabajo, tengo esta cosa, entonces para él la vida es ese trabajo y en el momento en el que pierdes ese trabajo, llega una crisis existencial y pasan un montón de cosas, o es su familia, o es lo que sea, ¿no? Al final la vida es vivirla en sí misma y tenemos que tener cuidado con las ideas que nos vendemos a nuestra propia mente. De tal modo que si tenemos una imagen negativa que se nos presenta de una manera grandiosa y brillante, potente y resonante, el cerebro nos asustará con una experiencia grandiosa, brillante y potente y resonantemente mala. Es decir, imagínate esa situación en la vida tuya que es traumática o que fue traumática para ti y tú siempre la estás recordando. Y la estás recordando en tu mente como algo que brilla mucho, como algo que tiene mucha fuerza en tu mente. Pues efectivamente será brillante y resonantemente mala porque siempre la vas a tener de esa forma en tu cerebro. Pero si tomamos esa imagen negativa y la empequeñecemos, la oscurecemos, la convertimos en una fotografía sin movimiento, entonces le quitamos su poder y el cerebro reaccionará en consecuencia, lo que hablábamos en el impulso anterior, coger esa imagen negativa, empequeñecerla en nuestro cerebro, ponerla en blanco y negro y luego arrojarla a una esquina y engrandecerla grande. Eso también lo haremos durante el impulso de hoy. Y dice, en vez de caer en un estado negativo, podremos encogernos de hombro o por lo menos soportar la situación sin vernos afectados. Dice, nuestro idioma nos proporciona muchos ejemplos del poder de nuestras representaciones. ¿Qué significa decir que una persona tiene un porvenir brillante?
¿Qué significa decir que una persona tiene un porvenir brillante? Muchas veces hay personas que me dicen, ¿te va bien? Y yo siempre me quedo pensando, ¿en qué sentido es que me vaya bien? Porque igual para esa persona, en su percepción o la realidad que esa persona crea en su mente es que a una persona le vaya bien, es que a una persona le vaya bien en su trabajo. Pero quizás para mí que me vaya bien es que tenga salud. Por ejemplo, cuando me preguntan, ¿te va bien? Yo siempre le digo, sí, la verdad que sí, tengo muy buena salud, porque creo que la salud es como el pilar de todo, es la base que hace que todo se sustente. Siempre digo esta frase y es, cuando una persona tiene problemas o tiene una vida normal, pues tiene muchos problemas, pero cuando una persona tiene un problema de salud, solo tiene ese único problema. ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres tú cuando dices que hay que arrojar luz sobre sobre un asunto? eh, ¿Cuáles son los sentimientos que tienes cuando alguien dice que tiene perspectivas que le presentan sombrías? ¿Qué quiere decir cuando la gente afirma que tiene un peso en el alma o que siente un bloqueo mental? ¿A qué aludes tú cuando dices que algo te suena o que algo dispara una señal del alma? Por lo común, se entiende que suponer tales frases, bueno, aquí lo que está hablando es de representaciones internas. ¿Por qué? Vale. Imaginaros, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Hay personas que cuando están hablando contigo, eso suena bien. Cuando eso suena bien, cuando una persona repite mucho, eso suena bien, eso se escucha genial, ese tipo de cosas, tú puedes percibir que esa persona tiene representaciones internas a partir de lo que ha escuchado. Y me pongo un ejemplo. Hay canciones que nos hacen ir a diferentes estados mentales y diferentes estados fisiológicos. Si yo te pongo una canción que a ti te recuerda a ese exnovio, o te pongo una canción triste que te recuerda un momento triste en tu vida, o que justo cuando estabas pasando un momento de tristeza, esa canción se oyó, siempre que escuches esa canción, vas a sentir ese sentimiento triste. Vas a conectar fisiológicamente con ese sentimiento de tristeza. ¿Vale? Vamos a ir a otro caso, la vista. Hay personas que tienen sus submodalidades, son más visuales, entonces pueden pasar por un parque o pueden pasar por un lugar y recordar a esa persona o que le traiga un mal recuerdo. Imaginaros que ese padre, un día su padre le pegó un tortazo en ese parque por cualquier motivo. Entonces ese parque siempre, cuando esa persona va a percibir el parque y enseguida se le va a venir ese recuerdo en su mente. Y ese recuerdo en su mente le va a crear un estado fisiológico de tristeza. Fijaros qué importante. O la sensación. Hay personas que, bueno, tienen diferentes sensaciones. Olores, por ejemplo, los olores también son activadores de esos medios. Por eso estaba preguntando que qué significa tener un porvenir brillante, cuáles son los sentimientos que tiene alguien de perspectivas sombrías, porque te está haciendo ese tipo de preguntas. Vale, vamos a seguir con el siguiente tema. ¿Te has visto alguna vez atormentado por un diálogo interno incesante, por una de esas situaciones en el que el cerebro se niega a callar? Esto es fundamental porque nuestro cerebro nunca se calla. Justamente ayer lo hablaba con mi pareja y le decía, fíjate, en nuestro cerebro siempre hay una lucha, siempre está el bueno, siempre está el malo y siempre está el que tiene que separarlos a los dos. Siempre está el que los ve y eres tú mismo. Tú mismo tienes que decidir si escuchas al malo. Tú tienes que decidir si escuchas al bueno y tú también tienes que intentar hacer que se reconcilien entre ellos. Y dice, muchas veces nuestro cerebro dialoga consigo mismo, interminablemente, como cuando sopesamos los pros y los contras de algún asunto, o cuando tratamos de hallar un argumento que nos daba la razón definitiva en una antigua discusión, o de ajustar cuentas con un antiguo adversario. Fijaros, os ha pasado muchísimas veces, habéis discutido con alguien, habéis tenido un problema con alguien y lo hubiera dicho y lo hubiera yo no sé qué y lo hubiera tal y la discusión ha sido hace 3 días, pero tú en tu mente estás discutiendo con esas personas, ¿vale? Pues esas cosas pasan. Dice, cuando esto le ocurra, basta con bajar el volumen, haga que la voz suene dentro de su cabeza cada vez más suave, más lejana y más débil. Con eso el problema desaparece para la mayoría de las personas. Es decir, fijaros, hay una situación, ¿no? Ha acontecido una situación y esa situación yo la tengo en mi cabeza y esa situación que tengo en mi cabeza no me hace sentir bien. Esa situación que tengo en mi cabeza realmente no me está haciendo sentir bien, es satisfactorio. ¿Por qué voy a seguir teniendo esa imagen en mi cabeza? Tengo que actuar sobre ella. Me estoy dando cuenta de que esa situación, imaginármela, no me viene bien. ¿Por qué me va a beneficiar en algo eso? Y además fisiológicamente estoy segregando hormonas del estrés. Está súper mal. ¿Qué puedo hacer? Ok, me estoy dando cuenta de que estoy entrando en un bucle mental, de una conversación negativa conmigo mismo. ¿Qué puedo hacer? Bajar el volumen de esa voz que me está hablando, porque no es positiva. Voy a ir bajando el volumen poco a poco para cada vez oírla menos. Dice, con eso el problema desaparece. ¿Y el caso de los diálogos internos que le recuerdan a uno sus límites?
Y dice, como dicen ahora las mismas cosas, solo con voz insinuante, bueno, lo que te propone es, hay muchas veces que esa misma voz te dice que tú no puedes, esa voz te dice, tú no eres suficiente para esto, tú no eres muchas cosas. Bueno, pues imagínate que te lo dice con una voz sexy. Imagínate que eres tú mismo hablándote con una voz sexy, a que cambiaría completamente la percepción de esa voz. Pues es así exactamente como se hace, joder, es quitarle poder a las cosas negativas que nos vienen a la mente, ¿no? Dice, bueno, dice que lo ensayes, no sé si Patricia y Miner lo están ensayando, ojalá que sí, ensayarlo, ¿vale? Dice, ahora vamos a practicar otro ejercicio. Esta vez piensa en algo de tu experiencia en el pasado que hiciste estando completamente motivada. Vamos a pensarlo todos juntos, vamos a hacer realmente la técnica. Vale, vamos a pensar en una experiencia que hicimos realmente motivados. A ver, tenemos la experiencia, yo tengo la mía, perfecto. Ahora, relájate y forma una imagen mental lo más clara posible de aquella experiencia, ¿vale? Y te voy a preguntar algunas cosas sobre ella. Tómate tu tiempo y contesta cada pregunta de una en una. En esto no hay contestaciones ni acertadas ni equivocadas. Los diferentes individuos tienen muchas diferentes contestaciones, ¿sí? Vale, las preguntas que te voy a hacer a continuación va a ser cómo tú representas esa imagen en tu mente. Si has estado en el impulso anterior, lo vas a entender perfectamente. Es como tú mm, interpretas esa imagen en tu mente, ¿no? ¿Ves una película o ves una instantánea? Es decir, tú lo estás viendo, esa imagen motivante tuya, ¿la ves desde afuera? ¿La ves desde adentro? ¿Se ve simplemente como una imagen o se ve como una imagen con movimiento? Vale, la siguiente pregunta es, ¿está en color o blanco y negro? Normalmente los elementos más motivantes suelen estar en color y suelen ser muy vivos y suelen ser muy brillantes. ¿Es una escena cercana o alejada? ¿A la derecha? ¿A la derecha tuya? ¿A la izquierda o en el centro? ¿Arriba, abajo o en el medio de tu campo de visión? ¿Es una situación asociada? Es decir, ¿la ves con tus propios ojos? ¿O es una situación disociada y es que la estás viendo desde fuera? ¿La imagen está limitada por un marco o es un paisaje sin unos términos definidos? ¿Es brillante o es apagada? ¿Es oscura o es luminosa? ¿Aparece nítida o desenfocada? Mientras practicas este ejercicio, vete fijándote en las submodalidades más fuertes para ti, es decir, las que destacan con más fuerza, ¿vale? Imaginamos ese momento motivante y ese momento que es motivador para nosotros puede tener cosas muy visuales, puede tener incluso la sensación si sentías frío o calor, o puede tener el auditivo. Y tú, para saber cuál es tu predominancia de su modalidad, para hackear tú mismo tu cerebro, tienes que decir, ¿cuál es tu predominancia? ¿Seré auditiva? ¿Seré visual? Mira un poco la imagen. Yo siempre recuerdo que de pequeño me hicieron un test en el colegio donde evaluaban un poco estas cosas y salí como un 90% auditivo, y es verdad. Soy muy auditivo. Vale. Ahora pasa a revista las submodalidades auditivas cinestésicas. Te dice que vayas poco a poco. Normalmente los elementos motivantes, no sé si está pasando a Patricia o a Miner, suelen ser muy, muy brillantes y suelen verse en movimiento. Para mí son muy visuales los elementos motivantes. No sé para vosotros. Igual son más auditivos. Igual es una canción que os motiva. Igual es me pongo esta canción y me supermotivo. Igual es esto. Cuando asistes a la escena, escuchas tu propia voz. Los sonidos son fuertes, son tenues, varían las inflexiones, se caracterizan por monotonías, son ondulantes. Visual, qué bueno. Qué bueno, Patricia, me alegro muchísimo. Qué bueno que lo estés ensayando, muy bueno, eso es. Y luego sigue. ¿Oyes tu propia voz o la de otros protagonistas? ¿Se trata de un diálogo o de un monólogo? ¿Los sonidos que oyes son fuertes o son tenues? ¿Varían las inflexiones o se caracterizan por su monotonía? ¿Son ondulantes o percutientes? Es decir, ¿son los tonos de voz más percutientes de que son duros o son más bien suaves? ¿Suceden en tiempo rápido o lento? Si os dais cuenta, dentro de una escena hay muchísimas cosas que pueden ser y todo eso está dentro de nuestra propia mente. Recordar, lo más importante de esto es cuando imaginemos algo negativo en nuestra mente, es quitarle poder, hacerlo en blanco y negro, hacerlo pequeño, quedaros que esa es la base de todo y siempre compararla con algo grande. Al principio cuesta contestar alguna de estas preguntas. Por ejemplo, hay personas que tienden a formarse representaciones internas principalmente por vía cinestésica. Yo veo imágenes. Bueno, hace un poco de todo. Pues bien, de ver y experimentar la estructura de algo que en su tiempo nos motivó fuertemente, vamos a pensar en otra cosa para la cual nos gustaría estar fuertemente motivados. Vale, ahora lo que vamos a hacer es ya tenemos la experiencia motivantemente fuerte. Vale, y tú me dirás, joder, Brandon, ¿y para qué quiero utilizar esta experiencia que es motivantemente fuerte?
porque esta experiencia motivantemente fuerte la puedo utilizar para coger una experiencia que apenas me es motivante y que quiero que me motive, como por ejemplo hacer ejercicio. En el caso de aquí, va a poner otro ejemplo, pero sobre todo imagínate qué poder tienes. Puedo coger experiencias motivantes mías para moldear mi propio cerebro y coger experiencias que apenas son motivantes y hacerlas motivadoras. O por ejemplo, puedo tener una experiencia que es súper negativa aquí a mi derecha, no quiero escucharla, tampoco puedo apagarla y digo, bueno, pues voy a empezar en algo motivante y esa motivante reemplazar esa negativa. Dice, ¿qué le parece ahora? Vamos a imaginarnos la experiencia número 2, ¿vale? Vale, Patricia y Miner que están aquí, vamos a imaginarnos ahora, ya tenemos la experiencia motivante, vamos a imaginarnos ahora en otro lado, ¿qué te gustaría que te motivara? Es decir, imagínate que vamos a la salud, imagínate que te gustara entrenar, que quisieras, que te gustara más o menos entrenar, tampoco te motivara mucho, pero sabes que es algo que tienes que hacer. Pues bueno, puede ser eso. Imagínate que no puedes parar de comer, que realmente no puedes parar de comer, que tienes mucha ansiedad o que y te gustaría comer mejor, te gustaría comer mejor, pero no te motiva mucho comer verduras. Podemos imaginarnos cualquiera de esas cosas, ¿vale? Entonces vamos a coger eh, esas diferentes tipos de representaciones, ¿vale? Entonces, y vamos a hacer exactamente lo mismo con esa experiencia que es apenas motivante, ¿sí? Entonces, vamos a imaginarnos cómo se ve. Tengo aquí a mi derecha la experiencia motivante, tengo que estar con la mente clara y luego aquí voy a poner la experiencia que es apenas motivante. En mi caso voy a escoger mm, las galletas María. No, 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 tiene que ser algo que no me guste demasiado hacer. Vamos, escribir por las noches. Escribir por las noches es algo que a mí me cuesta. Entonces voy a poner aquí escribir por las noches para hacer el ejercicio con vosotros. El caso es... Esta experiencia motivante tiene unas representaciones internas. Para mí, por ejemplo, son que es muy brillante, que me motiva realmente, qué pensamientos están dentro de esa experiencia motivante, ¿sí? Pero esos pensamientos no están en esta. ¿Cómo podría hacer para sentir lo mismo que siento en la experiencia motivante a esta? Es dándole las mismas proporciones o dándole las mismas submodalidades, los mismos accionadores. Recordar que tenemos interruptores. Es como darle a un interruptor. ¿Vale? Dice, ¿qué le parece ahora la experiencia número 2? ¿Se siente más motivado por ella? A ver, vamos a ver que me he liado por aquí. Ahora tomemos lo que hemos aprendido acerca de las clases submodalidades que nos motivan. Reajustaremos las submodalidades de la cosa que todavía no tenemos ganas de hacer, de manera que se igualen a la cosa que nos motivan, que eso es lo que os estaba diciendo. Estas últimas, lo repito, pueden ser diferentes. Vale. Yo creo que me falta aquí un paso a paso. Dame un segundo. Vale. Y tales estados, vale. Te dice lo que está diciendo lo que justamente os acabo de decir. Por lo tanto, es importante observar que ciertas submodalidades clave nos afectan más que otras. ¿Vale? Me voy a pasar directamente a las fases. Vale. Bien, vamos a las fases. Identifica el comportamiento que deseas cambiar. Luego, fórmate una representación interna de dicho comportamiento como si lo estuvieses viendo con tus propios ojos. Por ejemplo, si quieres dejar de morderte las uñas, vale, me he saltado mucho. No, esto es para quitar, por ejemplo, las personas que tienen el tabaco. Bueno, voy a ir a la conclusión directamente para no liarme a leer y daros realmente el valor yo, que es de lo que se trata. Bien, entonces, ¿cómo hago que algo que más o menos me gusta me termine gustando? Experiencia motivante. ¿Qué se ve, qué se escucha y qué se siente? ¿Sí? Tengo que imaginar la experiencia motivante. Imagino la experiencia motivante, qué se ve, qué se escucha y qué se siente. Vale, ¿cómo hago para lo que se ve, lo que se escucha y lo que se siente, dárselo a esa experiencia que es menos, que es quizá menos motivante y que quisiera que me gustara? Muchas veces está en visualizar, por ejemplo, en el resultado. Fijaros una cosa. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, ayer que me comí unas galletas María, hubiera utilizado esta técnica? Hubiera utilizado esta técnica. Pues que no me las hubiera comido. ¿Por qué? Porque yo digo, joder, esta experiencia me es motivante porque normalmente me puedo imaginar un resultado. En mi caso, por ejemplo, la experiencia motivante es cuando voy al gimnasio. Cuando voy al gimnasio para mí es algo que es súper motivador, es súper brillante. Vale. Y yo, sin embargo, no quiero leer por las no quiero escribir por las noches. Es lo que me pasa. No quiero.
escribir por las noches. Me cuesta mucho escribir por las noches, pero sé que es súper positivo para mí, sé que es súper positivo para mi mente, entonces lo quiero hacer. Tengo esas dos experiencias. Vale, normalmente, antes de empezar con el gimnasio, me pongo una canción motivadora, que le dice a mi mente, este tío va a empezar a entrenar. ¿Qué tendré que hacer si quiero escribir, empezar a escribir? Ponerme una canción que me motive a escribir. Puede ser una canción mucho más lenta, puede ser, por ejemplo, música clásica, puede ser una canción, pero fijaros, lo que os dije antes, yo soy auditivo. Entonces, la canción me motiva a actuar en el entrenamiento, la canción me motiva a actuar en el... para escribir el diario. Ok, vale. ¿Qué más veo durante el entrenamiento? Que hay mucha energía, ¿no? Por ejemplo, yo estoy viendo que cuando yo estoy entrenando tengo mucha energía, tengo mucha fuerza y también me gusta decirme palabras motivadoras. Bueno, pues quizás antes de empezar a hacer el diario tengo que decirme palabras motivadoras, tengo que decirme, venga, vamos, Brandon, que esto te va a venir bien. Como soy auditivo, pues tendré que generar ese diálogo y además lo digo en alto. Venga, vamos, Brandon, que te vas a sentir bien. Y luego tengo que ver el resultado quizás de lo que me gustaría convertirme y es en el por qué. ¿Por qué voy a escribir ese diario? Entonces, porque me va a dar claridad mental y relajación, que es lo mismo que me da el gimnasio, claridad mental y relajación. Entonces, quizás es mucho más fácil empezar a hacer este hábito. De hecho, hoy mismo lo voy a hacer. Hoy mismo me voy a sentar en el escritorio, me pondré música clásica. Intentaré decirme, venga, vamos, Brandon, tú puedes hacerlo y me pondré a escribir. Eso es lo que voy a hacer esta noche. Pero la clave de todo esto es siempre entender que en nuestra mente podemos cambiar una imagen por otra, podemos cambiar diferentes cosas por otra, podemos decidir no hacer las cosas. Siempre pongo el caso de una cliente que tiene, muchos clientes que he tenido han tenido atracones por las noches, han tenido atracones por las noches, llegan a casa y no paran de comer, no paran de comer, no paran de comer. Vale, ¿qué representación interna están teniendo ellos de sí mismos y qué control están teniendo? Ninguno. Dentro de sí mismos no logran imaginarse nada ni cambiar la representación de lo que va a cambiar la comida. ¿Qué tendrían que hacer esas personas? Primero, relajarse y calmarse y respirar. Y lo segundo es tener la representación interna de la imagen motivadora que les gustaría tener en un futuro. Oye, ¿cómo me vería si no hiciera esto? ¿Cómo me vería si realmente no comiera esto? Y en el momento en el que te vas a comer un chocolate, por ejemplo, que es el detonador de algo más negativo para ti, tener la imagen clara de cómo te gustaría verte. Al principio, no pasará que verás el chocolate y detonará esa imagen. Tendrás que hacerlo conscientemente. Veo el chocolate y tienes que decir, no, no, me voy a imaginar a mí mismo en estado de forma saludable. Veo el chocolate, saludable. Veo el chocolate, saludable. Al principio no pasará así, pero al cabo de un tiempo practicando esto, verás un chocolate y no te darán ganas de comértelo porque dirás, no, no, porque yo quiero verme así, o yo quiero sentirme así, o yo quiero tener ese nivel de energía. Esto es simplemente entrenar a tu cerebro, como hacía, por ejemplo, Pavlov con los perros, que era, sonaba una campana y los perros salivaban, porque ya relacionaban el sonido de la campana con que iban a comer. Exactamente es lo que estoy haciendo ahora mismo contigo cuando te digo, cuando veas el bombón, imagínate esa imagen. Otro caso que tenía y es, un hombre una vez me dijo esta frase y me acuerdo que dije, joder, ¿cómo he podido escuchar esto, no? Y en cierta medida dije, ¿cómo podría este hombre hacerle algo distinto? Y es que decía, llevo 10 años con mi mujer y llega un punto en el que te gustan todas menos la tuya. Eso fue lo que dijo. Y yo lo único que pensé dentro de mí es, yo no quiero que me pase eso. Bueno, nunca he estado 10 años con una persona, pero digo, yo no quiero que me pase eso. ¿Cómo podría ese hombre haber cambiado todo? Haber cambiado que su mujer sí sea deseable para él. Y es lo mismo, son las representaciones internas que tiene ese hombre en su mente de su mujer. Es como tú vives diariamente ese noviazgo. Es como tú te representas internamente a tu mujer. Si te la representas internamente como algo deseable, la desearás. Si te la representas internamente como algo indeseable, probablemente no la desearás. Pero bueno, en la segunda parte del libro también aparece, o no del libro, en este mismo capítulo aparece más cosas. Vale, imaginaros que quisierais dejar el tabaco, quisierais dejar de morderos las uñas, que quisierais dejar algo, el alcohol, lo que sea. ¿Vale? Y quisierais usar estas técnicas de programación neurolingüística. La primera fase sería identificar el comportamiento que deseas cambiar. Lo primero que tengo que saber es, oye, ¿qué quiero cambiar? Quiero cambiar esto, vale. Luego, fórmate una representación interna de ese comportamiento como si lo estuvieses viendo con tus propios ojos.
Si quieres dejar de morderte las uñas, pongamos el caso, represéntate la propia imagen de cómo levantas la mano para acercar los dedos a tu boca y morderte las uñas. Lo mismo pasaría con el tabaco. Imagínate que vas a fumar un tabaco, imagínate que vas a tomar alcohol, imagínate que me voy a tomar ese bombón, imagínate que lo que sea que quieras cambiar. Segunda fase. Una vez se tiene una imagen clara del comportamiento que se quiere cambiar, es preciso formarse una representación diferente, una imagen de uno mismo tal como sería si el cambio deseado se hubiese realizado ya, y de lo que tal cambio significaría para ti. Trata de imaginar cómo retiras los dedos de la boca, cómo se ejerce una ligera presión sobre los dedos cuya boca ibas a roer, y considera tus manos perfectas, totalmente cuidadas, al mismo tiempo que te contemplas a ti mismo como una persona elegantemente vestida, de magnífica presencia y muy segura y dueña de sí misma. Esta imagen de uno mismo en el estado deseado debe ser de tipo disociado, es decir, la debes de ver desde fuera. Ello se debe a que necesitamos crear una representación interna idealizada, la cual iremos redibujando siempre en considerarla como algo ya adquirido. Vale, Patri, ¿te gustaría trabajar algo tuyo que quisieras dejar para ponerlo de ejemplo, para no poner un ejemplo mío y poner un ejemplo tuyo? Escríbelo por chat y vamos a identificar el comportamiento que deseamos cambiar. No sé si está escribiendo. Vale. Si hay vergüenza o lo que sea, pongo yo otro ejemplo. Vale. Imagínate que queremos dejar el azúcar, queremos dejar los lácteos, ya hemos hablado sobre los lácteos y el azúcar en otras clases. Queremos dejar los lácteos. ¿Por qué? Porque nos dan mucha más, porque si sabemos que si dejamos los lácteos, vamos a tener muchísima más energía. ¿Vale? Perfecto, vamos a tener muchísima más energía. Lo primero es que tengo que verme a mí mismo viendo cómo yo me tomo ese lácteo. Yo me estoy viendo a mí mismo tomarme ese lácteo, ¿no? Que sé que quiero tener más energía, ¿vale? Primera fase, veo la conducta. Segunda fase, veo la conducta desde fuera, como cuando la intensidad de las clases, siempre digo que no puedo, me cuesta mucho terminar. Qué bueno. Vale. La intensidad. Ahora te explico bien por qué es eso. Qué guay. Ahora te explico bien por qué es eso. Vale. Entonces, siempre dices que no puedes terminar. Vale, vamos a explicar. Siempre dices que no puedes terminar, pero realmente sientes que puedes o realmente sientes, te voy a habilitar solo el micrófono o simplemente puedes solo audio, ¿vale? Te mando a solicitar audio. ¿Qué tal, Patri? Hola, Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. bien, igualmente. Coméntame bien eso, porfa. Pues cuando empiezo las clases, mira, hoy estaba haciendo una clase de yoga y hay un punto de llegar a ejercicios de que te cuesta bastante porque es un ejercicio que te genera dolor o porque te cuesta, bueno, dolor no, pero intensidad o que ves que está a media clase y dices, jo, es que estoy que no puedo más y no haces la clase con la intensidad que deberías. Ujú, Entonces llega un punto que dices, jolín, sé que no estoy haciendo el ejercicio bien, porque estoy cansada, porque no puedo, porque si te centras y realmente te animas a hacer el ejercicio bien y estás centrada en el ejercicio, yo sé que puedo hacerle mejor. ujú. Pero llega un punto que dices, jolín, no puedo. El que Vale. rápidamente te viene a la cabeza el no puedo, pero bueno, pues, Pero sabes que pero tienes un sabes poco que más. puedes. Ok. Eso. Vale, ahí la clave está en esa clase, en tu, te voy a volver a silenciar, ahí la clave está en tu atención, ahí la clave está en dónde pones toda la atención. Lo que te preguntaría ahora es si cuando estás haciendo el ejercicio, te voy a solicitar para reactivar audio, estás fijándote en lo que están haciendo los demás, es decir, estás viendo que los demás se están aguantando. Claro. Sí, ¿no? Eso, que ves que los compañeros están Eso es. siguiendo el ejercicio. Bueno, hoy he Vale, dicho yoga, pero hago distintas actividades, pero me ha pasado esta mañana, ¿no? Estábamos haciendo unos ejercicios que teníamos que aguantar durante un tiempo en una posición y yo veía que todos los demás lo estaban haciendo y estaban haciéndolo bien y yo veía que no llegaba claro. y era como... La Pero clave sí está que en es cierto que es la atención, o sea, porque si tú Sí. te centras mucho en el ejercicio, pero bueno, es como conseguir mantener la atención durante esta hora y dar el 100% de ti en ese momento, Ujú. que sabes La que lo clave puedes dar. sí, lo primero que tienes que entender es que cuando tú vayas a esa clase, aunque veas mucha gente a tu alrededor y ya sé que es difícil, es que te concentres única y exclusivamente en ti.
Es decir, aunque esté rodeado de personas, este es mi entrenamiento y se llama precisamente entrenamiento. No no mires alrededor, aunque todos estén aguantando, tú no sabes lo que están sintiendo por dentro. Es decir, tú no sabes si realmente ellos están sufriendo por dentro, pero no lo están demostrando, porque siempre está ese ego dentro de nosotros que no nos deja decirlo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, ok, siempre cuando veo que los demás lo están haciendo bien o veo que estoy haciendo una postura y veo que no estoy aguantando lo suficiente, yo a mí mismo me empiezo a decir que no puedo. Ese es mi diálogo interno. Ok, ¿cómo puedo hacer para cambiar ese diálogo interno? Lo primero que te tienes que decir es, Patricia, puedes aguantar un poco más. Patricia, puedes aguantar un poco más, pero te lo tienes que decir. Fíjate una cosa, y lo vas a entender súper rápido. ¿Por qué muchas personas llegan tarde a los sitios? Hay personas que a su trabajo nunca llegan tarde y sí llegan tarde a diferentes sitios. Y la pregunta que les hago yo siempre es, oye, ¿tú a tu trabajo llegas tarde? Y te dicen, no. ¿Y por qué conmigo sí llegas tarde? Y ellos dicen, no lo sé. ¿Y sabes por qué no lo saben? Sí lo saben. Es porque se dan el permiso de llegar tarde contigo. Lo mismo pasa aquí. Para que tu cerebro se rinda, tú tienes que darle permiso. Si tu cerebro piensa que está en un momento de supervivencia, va a aguantar hasta el final. Es decir, te voy a poner en la condición más extrema, ¿eh? Imagínate que estás aguantando la postura. Estás en esa postura de yoga que es súper intensa. Ahora, dile a tu cerebro, o sea, pero esto es llevarte al límite y quizás uno tiene que saber bien cuáles son sus capacidades físicas y a veces también uno tiene que decir, bueno, pues paro ya. Tú me estás diciendo, yo sé que puedo más, pero mentalmente es como no llego. Entonces yo te doy la solución a mentalmente. Yo lo que haría sería poner a mi cerebro en ese estado de supervivencia y es decir, tío, si no aguantas esto, nos morimos. Imagínate tú decirle eso a tu cerebro en ese momento. Es, si no aguantas esto, te caes. A mí, por ejemplo, me pasa que cuando me pasa esta misma sensación que tienes tú, yo me imagino todo lo que quiero lograr en la vida y todo lo que quiero conseguir. Y siempre me digo esto a mí mismo y es, Brandon, imagínate si solo estuvieras a 2 repeticiones de lograr todo eso que quieres en la vida. ¿Harías estas 2 repeticiones o no las harías? Y eso a mí me motiva muchísimo. Y hay veces que me pongo en el otro estado, o me pongo en lo que quiero lograr, o me pongo en ese estado de supervivencia. Y es decir, Brandon, imagínate que estás agarrado a una ladera y estas 2 repeticiones son lo que marcaban la diferencia entre subir o no subir. Y mi cerebro automáticamente es como que se impulsa. No sé si te sirven esos dos ejemplos. O Sí, sí. motivación por el logro o motivación por la supervivencia. La motivación por la supervivencia siempre te va a hacer llegar más al límite. Si tu cerebro piensa que estás en peligro, va a hacer hasta lo imposible. También te va a subir un poco más al cortisol. Pero bueno, prueba esas dos cosas. La próxima semana que vayas al yoga, prueba la motivación por el logro. Es decir, joder, yo me quiero ver de una determinada manera. No sé cuáles son tus sueños, Patri, pero yo me quiero ver de una determinada manera. O yo quiero conseguir X trabajo. O yo quiero conseguir X cosa. O quiero conseguir que mis hijos o que una persona logre algo. Y depende de mí. Depende de mí y de esta postura que lo logre o no. Y véndele esa idea a tu mente y a ver a dónde te permite llegar. O métete en un estado de supervivencia. Probaré, le tendré que llevar al extremo de primeras. Sí, sí, normalmente eso es. Normalmente es así. Normalmente las personas solemos ser muy extremas, sobre todo cuando hacemos entrenamiento a nivel mental. Y en todos los entrenamientos te diría que es muy interesante ver cuáles son tus capacidades físicas e incluso mentales. Y luego siempre lo que yo llamo es volver a la regresión a la medida. Si yo no sé cuál es mi límite, nunca sé cuál es mi centro. Entonces muchas veces es interesante explorar el límite para aprender a saber cuál es tu centro. Y solo sabiendo el límite, sabes muy bien cómo acelerar y cómo frenar y cómo... ¿Cuáles son las prestaciones de tu coche, Patri? Ahí lo vas a saber, Voy llevándote a al probarlo, límite. voy a probarlo. Gracias. Buenísimo. Vale, y en la tercera fase te dice, permuta las dos imágenes de manera que la experiencia torpe y triste dispare automáticamente la experiencia de seguridad y dominio. Es decir, en la primera fase identificábamos el comportamiento que deseamos cambiar. Por ejemplo, en el caso de Patricia es, vamos a identificar el comportamiento que queremos cambiar. Quiero aguantar más tiempo en la postura. Eso no es algo, no es algo mental, es algo físico porque también lo estás sintiendo. Pero bueno, en la segunda fase, la imagen clara del comportamiento que se quiere cambiar, tú tienes que imaginarte, Patricia, cómo estás haciendo en la clase de yoga, esa postura en concreto y luego tienes que imaginarte a ti misma desde afuera aguantándola hasta el final. Eso lo tienes que hacer antes de ir a la clase. Primera fase,
te ves a ti misma dentro de la postura, haciendo la postura de yoga y aguantando y viendo quizás cómo te caes o cómo no aguantas. En una segunda fase, te miras a ti misma aguantando, viendo cómo aguantas durante toda la clase. Y en una tercera fase, coges la imagen torpe de ti misma y coges la imagen clara y es lo que te está diciendo. Intentamos que la imagen torpe, en vez de disparar el no puedo, el me rindo aquí, dispare el yo sí puedo, me veo desde afuera y me veo haciéndolo. Eso es muy importante, que cuando estés en la clase de yoga te veas desde fuera haciendo haciendo bien y correctamente el ejercicio. Date el permiso de verte haciendo bien correctamente el ejercicio, de aguantar hasta el final. Dale el permiso a tu cuerpo. Dile, vamos a aguantar hasta el final, lo vamos a hacer. ¿Qué pasará? Bueno, pueden pasar mil cosas, pero si no conoces tus límites, nunca los vas a conocer. He aquí cómo se hace, vale. Vale, vamos a seguir leyendo. Te dice que diferentes. La clave para implantar este patrón reside en la velocidad y en la repetición frecuente. Esto también es clave, ¿vale? Por más que yo os diga ahora, esto se hace de esta manera, me imagino el bombón, me imagino a mí mismo comiéndome el bombón y luego me veo desde fuera no comiéndolo y con la imagen que me gustaría tener. Va a llegar, yo voy a ver ahora bombones y no me voy a lograr imaginar esa imagen, pero con el paso del tiempo y el paso de las repeticiones sí que lograré hacerlo. Gema, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí? Vale, lo más importante en este caso, para concluir con el impulso de hoy, Patri, es simplemente lo que te acabo de decir. También evaluar bien, oye, ¿qué condiciones físicas previas tengo? ¿Llevo mucho tiempo entrenando? ¿Llevo poco tiempo entrenando? Si llevo mucho tiempo entrenando, realmente uno de los condicionantes ha sido ese. Una de las claves es que tenemos mucho miedo a ganar. A mí me pasaba con clientes de entrenamiento personal que yo les decía que eran clientes míos simplemente por ir todos los días al gimnasio a entrenar conmigo a una hora y no progresaban físicamente. Y a mí eso me frustraba muchísimo. Y yo les decía, ¿no te das cuenta que llevamos 3 años haciendo esto y sigues con 5 kilos? Me frustraba, pero es porque sus mentes no les daban permiso. Ellos pensaban dentro de sí mismos que se iban a lesionar, que les iba a pasar cualquier cosa, que es que se iban a poner demasiado fuertes o mil cosas que te vende tu mente para que no progreses. Porque tu cerebro lo único que quiere es mantenerte sobreviviendo. Tu cerebro, si fuera por él, te tendría en una cama tendida, recibiendo comida y ya está. Tú tienes que decirle por qué quieres lograr. Y el cerebro solo se va a mover por dos cosas. Y la más fuerte va a ser por supervivencia y la más débil pero que también es fuerte, es la motivación de conseguir algo. En este caso, conseguir recursos. Normalmente el cerebro siempre se mueve por comida. Por eso siempre recomiendo desayunar lo más tarde posible, porque una vez tú a tu cerebro le das comida, el cerebro se apaga, dice, ya está, ya me lo ha dado todo, ya no tenemos que estar encendidos. ¿Para qué? Si ya hemos comido. Tu cerebro no piensa que tiene que ganar un salario, piensa que tiene que sobrevivir. Y bueno, con esto dejo el impulso. Bueno, gracias por las preguntas que has hecho, Patri, porque bueno, yo creo que pueden ayudar a muchísimas personas. El próximo día terminamos con el tema. Bueno, tengo aquí una parte importante. Consideremos otro ejemplo, el amor. Para muchos de nosotros, el amor es una experiencia maravillosa. A ver, ese es cómo superar el miedo a no poder hacer ejercicio por las lesiones. Pues es un miedo difícil de superar porque fíjate que incluso me queda 1 minuto 43. Os voy a pasar la sala de Meet para quedarme un ratito más respondiendo preguntas, ¿vale? Os la voy a pasar también por el grupo del Impulso. Esa parte no la voy a grabar y nos quedamos un ratito más, ¿vale, Gema y vale, Patri? Simplemente contesto dos preguntas, 15 minutos más y lo dejamos, ¿de acuerdo? Ahora mismo paso el enlace. Gracias. Ahora nos vemos.